Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los estudiantes de este curso. Buenos días. Estoy ingresando recién porque el aula virtual, la configuración del aula virtual estaba desaparecida. De hecho, sigue desaparecida, pero ya estoy conectado con ustedes. Más tarde le digo al informático que me revise el aula. Bien, como ustedes ya conocen, el proceso de asistencia es automático. El mismo sistema los registra y los envía al CIUC. Así que estudiantes les manifiesto que se mantengan en el aula. Estudiante que sale tiene que volver a entrar porque si no el sistema le pone falta, inasistencia. O sea, tienen que quedarse aquí durante el tiempo que el profesor esté con ustedes. El estudiante que entra, sale y se va totalmente, viene la falta. Les digo esa cuestión porque a algunos ya les ha pasado. Yo ya les había hablado sobre el proceso de calificación que vamos a hacer en el segundo parcial con ustedes. Sí, profesor, usted lo dijo la clase pasada. Ya, muy bien, señorita Vince. Gracias por su oportuna intervención. ¿Habíamos visto campo eléctrico? Sí, profe. Ya, ¿qué es el campo eléctrico, señorita Toro? Es donde se encuentran como que las partículas de electricidad y de magnetismo, algo así. Ya, a ver, ¿quién más nos podría ayudar sobre ese tema? Gracias, señorita Toro. ¿Quién más nos podría ayudar sobre cómo surge la electricidad? ¿Cómo surge la electricidad? ¿Nadie tiene idea? Movimiento de electrones. A ver, ¿quién quiere intervenir? El choque de partículas con diferentes cargas, el producto del encuentro de estas dos moléculas. Ya, ¿quién más? Gracias, señorita Vinces. Profe, por los movimientos de los electrones de algún material o conducto. Movimiento de los electrones, correcto, Echeverría. ¿Quién más? Estudiantes y vecinos de farmacia deben manejar bien la electricidad. El que no habla de electricidad no llega a ser bioquímico. Así que desde ahora empiecen a hablar. A ver, el señor Ayala, ¿qué es la electricidad? ¿O cómo se maneja la electricidad? ¿Quién dijo que la electricidad estaba constituida por electrones? ¿Qué científico habló sobre ese fenómeno? ¿No estuvo en la clase de la semana pasada? Maxwell. No. Coulomb. Tampoco. Coulomb. Tampoco. Tesla. Tampoco. No, de Thomson. Tesla todavía no hablo. Ya después vamos a hablar de Tesla. Thomson. No. Maxwell. No. Maxwell habló de las 4 teoremas de la ecuación de la geometría. Lorentz, profesor. ¿Quién? Lorentz. ¿Quién? No lo entiendo. Doctor, hay compañeros en la sala de espera. Sí, ya los estoy agregando. Fue William Gilbert, un médico, ¿no?, que estableció que la electricidad surge por los electrones. ¿Y quiénes fueron los grandes pensadores
de la electricidad? ¿Cuál fue uno de ellos? Nómbrame uno. ¿O cuáles fueron los grandes pensadores? Coulomb no era uno de ellos. ¿Quién? Coulomb. No, Edison. Tales. no, Desde Mileto. Faraday. tampoco. A ver, Watson. Nikola Tesla. miren, estudiantes, miren. Alessandro Volta. Los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Los griegos. Einstein. Maxwell. Los griegos. Comenzando por mi amigo Tales de Mileto, que pensaba que la Yo Tierra sí le dije, profe. y todo- no, Yo también. que todos los seres humanos estaban constituidos por agua. Luego vino otro científico. ¿Cómo se llamaba el otro? Heródoto, otro científico que establecía que las leyes de Mileto estaban bien y que él los hablaba dentro de la geometría. Y hay otro todavía, otro científico. ¿Cuál era ese último? Aristóteles. Aristóteles ahora sí, determinando por qué surge la electricidad. Y Gilbert ya establece directamente que es a través de los electrones cómo fluye la electricidad. Bien, ¿y qué es la electricidad? ¿De cuántas partes tiene la electricidad? ¿Cómo se clasifica la electricidad? ¿Cómo clasificamos a la electricidad? A ver, señorita Toro, dígame. Electroestática, electrodinámica, electromagnetismo. Eso, correcto. En tres grandes partes, ¿no? Electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. A ver, Brittany, señorita Brittany Martillo. Ya, profesor. Dígame qué es la electrostática. Electrostática. Sí. Es cuando la electricidad se mantiene en un solo lugar, no, se mantiene estática. No tiene nada que ver con eso. No. A ver, ¿qué estudia la electrostática? ¿Quién me puede decir esa parte? Cargas eléctricas en Los reposo. efectos producidos en los cuerpos. Molina ya lo dijo, cargas eléctricas en reposo. A ver, Moreno Chiara, ¿cómo se expresa la electrostática? ¿Cuáles son las unidades de medida de ella? ¿Quién me puede decir esa pregunta? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Perdón, profesor, no me estás escuchando. Disculpe. No, no le escucho. Señor. Coulomb. El Coulomb, ¿no? Ya, y ¿qué unidad de medida ¿con qué unidad de medida se la simboliza? Con la Q. No, Q es carga. O sea, Coulomb Con la igual C, a- la misma. La C mayúscula. Ajá, la Con C ese de Con la C Colombia. mayúscula. Ya, entonces vamos a poner un punto a Moreno y a la señorita Molina que han intervenido. Ya. Bien. Y así, un ejemplo de energía estática. Digamos, frotar el calcetín en el fondo. Cuando se flotan dos globos, Ya, se genera energía estática. ya. Ahí tenemos una energía estática. A algunos estudiantes los micrófonos no se les escucha. Traten de subirles el volumen. Digamos, puede ser como una alfombra con lana también, la energía estática. Ya, la alfombra con lana. ¿Y con qué más? Cuando se acerca un globo al cabello. Al cabello. Ya lo dijo aquí Espinosa, creo que dijo. Hablando de cabello, Borja. también se puede hacer con una esfera, profe. Se frota una esfera con el cabello y producemos la estática. Eso también. Ahí. Las nubes de tormenta. ¿Qué otro ejemplo hay? A ver. Las nubes de Lana tormenta. también. Las nubes, claro. ¿Qué otro ejemplo? Oiga, profe, una pregunta. No sé si cuente como electroestática, pero hay esferas las cuales sacan como tipo electricidad. O sea, dentro de la esfera hay electricidad. No sé si me hago entender.
O sea, ¿qué tipo de esfera? No sé de quién me está hablando. Es una esfera que es una lámpara que tiene una bobina adentro y cuando la tocas el rayo se conduce hacia donde estás tocándola. Pero ese es otro tipo de energía. O sea, no es estático. Profe, también podría ser con rozamiento del peine en el cabello. Ya lo dijo otro compañero aquí, pero está bien su intervención. Gracias. Profe, las nubes de una tormenta. Claro, las nubes de una tormenta también producen energía estática. Bien. Y hay otra que no han dicho nadie. Cuando dos personas se dan la mano, ¿han sentido corriente? ¿Han sentido? Ya, claro. Dos personas se dan la mano, ¿no? Entonces, una de las energías del cuerpo está en desequilibrio. Donde tenemos la energía positiva y negativa. Entonces, una de las dos se desequilibra. Entonces, cuando se desequilibra, recibe electrones del otro cuerpo. Recibe electrones de este cuerpo. Es casi parecido al estado de oxidación. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque por diferentes características magnéticas de la Tierra. No se olviden. Pero no tiene que ver nada con lo que es el humano en cuestión. No. A ver. Se da más en los centros comerciales eso, de coger como la corriente, cuando estoy en centros comerciales. Es verdad. A ver. Vamos ordenando las cosas. Todos los cuerpos, todos los seres humanos y los seres animales tienen energía, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. Entonces estamos contando ese hecho que tienen energía. Y la energía, como ustedes la aprendieron en Física 1, tiene movimiento. Y ese proceso de movimiento hace que alguien las mueva. Ese alguien se llama las cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas, entonces el cuerpo humano tiene una carga positiva y negativa. Si no, tampoco el cuerpo se moviera. Una vez que ya fallece una persona, las cargas eléctricas mueren, se llevan con el ser humano, ya no hay más. Pero nosotros que quedamos aquí en la Tierra, seres vivos, estamos con nuestra energía, sube y baja, sube y baja. En uno de esos procesos de sube y baja, ¿no? Decimos que hay un desequilibrio de la carga de nuestro cuerpo. Entonces hay profesionales de la salud que se dedican a estudiar el campo eléctrico del cuerpo. Y eso se lo hace con dos deditos. Se junta dos deditos, este y este, y se trata de abrirlos. Se trata de abrirlos. Si se abren es porque usted un campo energético en su cuerpo está fallando. Regularmente eso se debe a los procesos inmunológicos. De ahí se dice que la inmunología tiene que ver con las cargas eléctricas. Bien, entonces, cuando nosotros pasamos debajo de una puerta de aluminio, o pasamos bajo una puerta de aluminio, sentimos, ¿no?, una corriente. Esa corriente es que el aluminio, como es un metal, tiene sus propias características, ¿no? Entonces transmite electricidad estática, energía estática al cuerpo. Y ahí es donde nosotros sentimos que una corriente, nos sentimos, claro, no es una corriente intensa, ¿no? Es una corriente de segundos, nada más, o de milisegundos. Entonces, ese es una energía estática. Una vez yo le di la mano a alguien y nos cogimos la corriente entre los dos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí tuve que explicarle por qué es que sintió, no percibió ese cambio de energía, ¿no? Es porque uno de los dos, en nuestro campo eléctrico, una de las cargas estaba desnivelada, porque nuestro campo eléctrico siempre está nivelado, positivo y negativo, está siempre nivelado. Es como ustedes, por ejemplo, bueno, ese es un mito, ¿no? De que el que tiene ojos grandes, ¿no?, lo hipnotiza al otro. O dicen, eso no es tan real. Bueno, yo no soy médico, pero algunas personas
piensan de que cuando un niño cae en desequilibrio, ¿no? Tiene diarrea, tiene vómitos, fiebre, y no es ni gripe, ni tos, ni nada de esas cosas, sino otro tipo de características físicas, es porque dice que una persona lo ha ojeado. Eso es un mito, ojo, no es científico, lo ha ojeado, y que necesita de que otra persona le ponga la carga correspondiente para que pueda ser habilitada. Entonces, las madres, regularmente por su condición de salvar la vida de su hijo, le hacen lo que siempre ha venido haciendo milenariamente las madres, de pasarle un limón o de pasarle un huevito. Y dicen las madres que cuando lo ponen el huevito en un vasito de agua, observan que hay el ojo de la persona que lo ojea. Así dicen. Bueno. Entonces lo que yo pienso es que hay un desequilibrio de las cargas eléctricas de los cuerpos. Puede ser que eso existe. Pero lo que sí hay es una energía estática, ¿no? Esa energía estática la podemos sentir tranquilamente. Casualmente ayer pasaba, fui a hacer unas compras y sentí una descarga eléctrica de la otra persona. La otra persona se asustó, me quedó viendo, ¿no? Claro, yo a ella no le podía explicar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero sentí ese proceso. Bien, estudiantes. Entonces vamos a hacer unos ejercicios que les he traído aquí para que los hagan. Déjenme anotar a los estudiantes que intervinieron. A ver, ¿quiénes eran? Thais Espinosa, una de las chicas, Lucas Davis también dijo algo. ¿Quién más? Acosta. Yo, profe. Borja. Echeverría, También, profe. profe. Ya Echeverría ya lo apunté. Párraga también ya lo apunté. ¿Quién más? Profe, yo. ¿Cómo se llama yo? Ya, Toro, ya apunté. Intervino 3 veces, pero un solo visto no más tiene. El visto es por día. Usted puede intervenir 10 veces. Ya, gracias. Listo. A ver, ¿quién más? Moreno, también intervino. Ya está. Bien, nadie más. Bien, estudiantes, entonces vamos a hacer los ejercicios. Allá, vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué es un aislante? Un objeto que no permite el paso de la electricidad. Correcto, Vera. ¿Saben qué, estudiantes? En su ventana, pónganle primero el apellido y luego el nombre. Porque casi todos tienen el nombre. Don Vera. Profe, Lucas es mi apellido, por si acaso. Por ejemplo, Lucas Davis. Así está bien, ¿no? Es Lucas, apellido, claro. Fernanda Castro. ¿Qué será? ¿Apellido Fernanda o Castro? Tienen que corregir eso, estudiantes. Es para poder, cuando esté haciendo la retroalimentación, apuntarlos acá en mi carpeta, lo que ustedes han intervenido. Cada intervención vale 1 centésima. Si tienen 10, vale 10 décimas. Y así sucesivamente. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice 2 cargas. Carga 1, menos 8 microcoulomb. Y carga 2, menos 8 microcoulomb. Y carga 2, 12 microcoulomb. Se colocan a 12 centímetros de distancia.
colocan a 12 centímetros de distancia. Si en el aire, punto seguido, ¿cuál es la fuerza resultante? ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga? La carga 3. Que es igual a menos 4 microcoulombs. Menos 4 microcoulombs, coma, colocada a medio camino. Colocada a medio camino entre las dos fuerzas. Colocada a medio camino entre las dos fuerzas. Bien, entonces significa que yo tengo aquí la mitad de mi camino. Entonces significa que de la carga 3 a la carga 2 hay una fuerza. Y aquí también yo tengo otra fuerza. Y tengo la fuerza 1, acá tengo la fuerza 2. Y entre las dos debe haber una fuerza resultante. Entonces, esta distancia corresponde a esta carga y esta distancia corresponde a esta otra carga. Pero como hay una tercera carga que está en la mitad, entonces significa que de aquí a acá, ¿no? Hay la mitad de la distancia y de aquí a acá también hay la mitad de la distancia por la diferencia de carga. En este caso, la distancia es 12 centímetros, la divide para 2 y te queda 6 centímetros. Entonces tenemos que llevar nuestro problema a la fórmula. Fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por la diferencia de carga, carga 1 y carga 2, dividido para la distancia al cuadrado. Profe, ¿eso es 60 o 6 centímetros? ¿Perdón? El de ahí, ese 6 de ahí, ¿es un 60 o un 6? 6 centímetros. Ah, ya, sí, es que parece un 60. Ya, 6 centímetros. Se ve mejor, ¿no? Sí. Entonces voy a ordenar las cargas entre la carga 1 y la carga 3. Voy a trabajar entre la carga 1 y la carga 3. ¿Qué distancia hay? ¿Qué fuerza hay? Entonces, como está en microcoulomb y lo tengo que transformar al coulomb, entonces yo digo que esto es 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y este de acá es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo mismo en este caso de acá, menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Porque por cada coulomb hay 10 a la 6 microcoulomb. También tengo que transformar esta distancia. La distancia es 6 centímetros. 6 centímetros por un metro que tiene 100 centímetros. Y me queda la respuesta 0.06. Veamos. Sí, 0.06. 0.06 metros. Bien, ya tengo los datos ya organizados y los voy a poner en la fórmula. Entonces aquí dice fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a toda esta función. Carga 1, ¿cuánto es la carga 1? 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6 coulomb, que multiplica a la carga entre la carga 1 y la carga 3.
a menos 4 por 10 a la menos 6 oblongo, dividido para la distancia, en este caso 0.06 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Profe, 0,06 metros. Sí, 0.06 metros al cuadrado. Pero usted puso centímetros, profe. Ya. Metros. Ya. Listo. ¿Cuánto es la respuesta, estudiantes? Profe, ¿es 8 por 10 a la menos 6 o menos 8 por 10 a la menos 6? 8 por 10 a la menos 6. Es la misma que tenemos acá arriba. 8 por 10 a la menos 6 por 1, menos 4 por 10 a la menos 6. El signo no cambia la respuesta. ¿Ah? Menos 80. No, el signo no tiene nada que ver, solamente la respuesta nada más. En este caso le va a salir 80, ¿no? O sea, cuando trabajemos con las cargas no es problema el signo. ¿Sí? Trabajamos solamente los números nomás, por eso que les estoy poniendo los números. 8 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 dividido para 0.06 y luego lo multiplicamos por 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto es la respuesta? 80. 80 newtons. Esta es la respuesta entre la carga 1 y la carga 3. Entonces, este sería la fuerza 1 y la fuerza 2 es igual acá por la carga 2 y 3 dividido para la distancia al cuadrado. Es la misma, ¿no? Eso no cambia. ¿Cuánto es la respuesta aquí? Entre la carga 2 y la carga 3. ¿120? 120 newtons, ¿correcto? 120 newtons. ¿Ya? Newton. Pero el problema me plantea es cuál es la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante sería la fuerza 1 más la fuerza 2. Y eso es igual a... La fuerza 1 80 y la otra 120, ¿no? 200. 200 newtons. Esa es la respuesta. Bien, entonces yo he encontrado que en base a tres cargas, una fuerza resultante de la suma de la diferencia de cargas, ¿no? O de la multiplicación de las cargas, corresponden a 200 newtons. Otro problemita,
Otro problema dice así. ¿Están listos? Sí. Ya. Sí, A ver, vamos. Dice una carga de más 2 nanocoulomb. Una carga de más 2 nanocoulomb, coma, se coloca a una distancia R de una carga de menos 8 microcoulomb. De una carga de menos 8 microcoulomb. Punto seguido. Si la carga experimenta una fuerza de 4000 newtons, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto? Una carga de más 2 nanocoulomb se coloca a una distancia R de una carga de menos 8 microcoulomb si la carga experimenta una fuerza de 4000 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto? Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer la siguiente explicación. Borramos toda esta información. Nosotros tenemos un campo, polo positivo, polo negativo. Adentro nosotros le ponemos cargas. ¿Qué fluye para el movimiento de las cargas? La fuerza. La fuerza eléctrica necesaria para que las cargas se puedan mover. ¿Qué genera esta fuerza? Genera una intensidad de la carga. Por lo tanto, la fuerza eléctrica de un campo tiene relación con la intensidad y con su carga. Y ahí viene esta fórmula. La fuerza es igual a E sobre Q, o sea, intensidad sobre carga. La fuerza eléctrica tiene una relación directamente proporcional con su intensidad e inversamente proporcional con su carga. Y ahí tenemos esta fórmula. Con esta fórmula nosotros vamos a resolver ese problema. ¿Ya? Intensidad, fuerza sobre carga. Entonces, fuerza con carga es igual a intensidad. Por lo tanto, la intensidad... A ver, no, estoy mal. Perdón. Estoy mal. Es que la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga. Así es. Entonces ya puedo resolver mi problema. ¿La fuerza cuánto es? 4000 newtons. ¿Y la carga? Es 2 por 10 a la menos 6. A ver. La carga era, la carga 1, 2 nanocoulomb, ¿no? 2 nanocoulomb es igual a 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Eso sería 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Y ahí tengo mi respuesta es cuánto? 2 por 10 a la menos 12, ¿no? 2 por 10 a la menos 12. La intensidad está expresada en newton por coulomb, porque aquí tenemos newton y coulomb. Esta es mi respuesta. Esta es la intensidad que yo necesito para trabajar con esta carga que está aquí. 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la otra no, la otra carga simplemente es una...
Estamos hablando de dicho punto, de la carga de 2 nanocoulombs. Otro problema dice, una carga de 2 microcoulombs, una carga de 2 microcoulombs es colocada en un punto P de un campo eléctrico. En mi campo eléctrico, aquí tengo mi punto P. Aquí yo coloco mi carga de 2 microcoulombs, coma, experimenta una fuerza descendente. Experimenta una fuerza de tipo descendente. ¿De cuánto? De 8 por 10 a la menos 4 newtons. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en ese punto? ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? Lo que hicimos allá. En base a esos dos datos. Entonces hacemos el ejercicio. La intensidad es igual a la fuerza sobre la carga. La fuerza, que es de 8 por 10 a la menos 4 newton dividido microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Es igual a 400. Correcto, 400 newton sobre coulomb. Esa es mi respuesta. 400 newton sobre coulomb. Vamos haciendo otro ejercicio. Una carga de menos 5 nanocoulomb se encuentra colocada en un punto P La pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre la carga? ¿La carga de cuánto? Tiene una carga de menos 5 nanocoulomb. Menos 5 nanocoulomb. N minúscula y C mayúscula. Es la misma que está acá, por si acaso. Ahí tenemos que encontrar la magnitud y la dirección. Entonces, ¿cuál es la magnitud en base a esa respuesta? Entonces, allá la intensidad de este problema
es igual, la intensidad de este problema es de 400 newton por coulomb, es esto. 400 newton por coulomb. Cuando me hablan de la magnitud y dirección, estoy hablando de la fuerza necesaria con la que trabaja un campo eléctrico que tiene una intensidad y una carga. Entonces, si la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga, ¿no? La fuerza que sería igual a la intensidad por la carga. ¿Ya? Fuerza será igual a intensidad por carga. ¿Cuánto es el resultado de aplicando? Fuerza es igual a la intensidad 400 newton por coulomb por la carga. 5 nanocoulomb. Esto es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulomb. O sea, acá, 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Ahí tengo ya mi fuerza. ¿Cuánto es mi fuerza? ¿Cuánto es la respuesta ahí? 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6. Correcto. 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la unidad de medida ahí? Newton. Newton. Porque la fuerza está expresada en Newton. Ahí tengo que ver la magnitud y la dirección. Entonces el estudiante Salazar también intervino. Bien. Estos forman parte de los problemas que tienen que desarrollar el libro de Tippens de electricidad. Aquí estamos haciendo algunos de ellos. A ver, dice así el problema. Voy a sentarme un ratito. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza que actuaría sobre un electrón? Coma, si este se ubicara en el punto P del problema 24.1, así dice, ¿no? Del problema 24.1 y en el punto A del problema 24.5. O sea, son ejercicios que ustedes tienen que hacer, pero los vamos a hacer de una vez. A ver, hagan ustedes, estudiantes. Allá, me falta la carga del electrón. La carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Profe, los ejercicios que usted nombró son los dos anteriores que hicimos. Sí. Pero yo igual les doy la intensidad. Ya. La intensidad del problema 24.1 es de menos 400 newton por coulomb.
Y la intensidad del problema 24.5 es más 20 newton por coulomb. ¿Me dan la respuesta? Ya está facilito, ya está hecho. Profe, ¿dijo 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb o a la menos 9? Menos 19 coulomb. ¿Ya los tenemos la respuesta? En el primer caso, ¿cuánto es la respuesta? Profe, puede ser punto P 6.4 por 10 a la menos 17. Sí, correcto, 6.4 por 10 a la menos 17 newton. ¿Y la otra? La otra punto
A 3.2 por 10 a la menos 18. No. A ver. Déjeme ver un ratito. 19. 3.20. Ya. Ya, está bien. 3.20, ¿no? La segunda, 3.20. $3.20 por 10 a la menos 18, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí, profe. Ya, bien, perfecto. Entonces ya hemos resuelto ese problema. Vamos ahora a ver otros contenidos teóricos de nuestra tarea. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar de otras cosas. Aquí ahora estoy compartiendo la pantalla y revisamos, creo que esta parte ya les dije, sobre inducción y polarización. Les hablé sobre este tema, ¿verdad? Sí, porque ya habíamos hablado de aislantes y conductores. Entonces, un buen conductor de la electricidad, ¿de qué material está hecho? ¿De cobre? De cobre, correcto. Un buen conductor es a base de cobre. Y a partir de eso nosotros tenemos lo que es una inducción y polarización. Aquí tenemos una gráfica de un conductor que tiene carga negativa y carga positiva. Si a este conductor, que aquí tiene su aislante, ¿no? El aislante es la parte que cubre al conductor. Yo le agrego a él, a ese conductor, un inductor, o sea, el que va a inducir para que se produzca un campo. Aquí yo tengo un campo adentro, pero yo quiero de este campo sacar una de las cargas. Entonces cojo y froto un inductor de energía positiva. Al frotarlo con energía positiva y lo acerco a un conductor, ¿qué va a suceder? Que las cargas de ese conductor, siendo este positiva, se van a acercar las de origen negativo. ¿Para producir qué cosa? Otro campo eléctrico. Acá tengo el mismo conductor que tiene carga positiva y negativa, pero a su vez tiene un cable, un alambre adicional. Ese alambre adicional se llama tierra.
Esa tierra tiene todos los equipos de alta tecnología de ahora, porque esa tierra equilibra las cargas, ¿no? O las cargas que están en demasía dentro de un conductor. Entonces, para eso sirve la tierra, ¿no? Para equilibrar el desfase de carga. Ese es el término, desfase de carga. Acá tengo también otro conductor que solamente está cargado en energía negativa. Le agrego un inductor en la parte externa. ¿Qué sucede? Que el polo negativo se va a acercar al polo positivo para formarme un campo. Y aquí tengo el campo vivo de un conductor de solamente energía negativa, ya no le agrego el inductor. Simplemente en este conductor solamente voy a ver una energía que tiene un exceso de electrones. Polarización de un aislante. El aislante, ustedes saben que es la parte que cubre el conductor. El conductor está cargado de energía positiva y negativa, pero son los electrones los que se dirigen a un inductor para poder hacer un campo. Este es la polarización de un aislante. Este es el caso de la polarización de un aislante. Entonces, para definir correctamente todo, un campo eléctrico es uniforme cuando sus cargas se encuentran iguales. Para eso yo necesito la fuerza eléctrica necesaria que me va a producir una intensidad de campo. Por lo tanto, la intensidad es igual a la fuerza sobre cada una de las cargas que yo aplico a este campo. El campo se produce a partir del polo positivo al polo negativo. Esa es la dirección de las cargas. Aquí veamos las cargas. De manera sucesiva, 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios. Significa que cada carga, para que sea uniforme, debe tener el mismo voltaje, o sea, la misma potencia. 10 voltios, 20 voltios y 30 voltios. Que la placa está orientada del polo positivo al polo negativo. Entonces, así nosotros tenemos todo este producto de cargas y lo que va a producir un campo eléctrico uniforme. ¿Qué es un potencial eléctrico? Un potencial eléctrico no es otra cosa que la variación de voltaje entre una carga de prueba A y una carga de prueba B. Entre ambas cargas aquí va a haber este voltaje y este voltaje. Entonces, cuando varía la carga, entonces nosotros estamos hablando de la variación del potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico es cuando un campo eléctrico realiza un trabajo sobre una carga de prueba. Yo tengo una carga positiva la cual se desplaza de un punto A hasta un punto B. La diferencia potencial o tensión entre esos dos puntos se obtiene dividiendo el trabajo realizado entre el valor de la carga que se desplazó. Y ahí decimos que una potencia, o sea, un voltio, es igual a un joule por cada volumen. Aquí tenemos la fórmula de la variación de voltaje o de voltaje, que es igual al trabajo que se le aplica sobre cada carga. Ahí nosotros tenemos que el voltaje es igual al trabajo sobre la carga. Aquí tenemos unos ejercicios de lo que estoy hablando. Dice una carga positiva que se suelta en un campo eléctrico tiende a desplazarse de los puntos donde el potencial es mayor hacia los puntos donde es menor. Una carga negativa tenderá a moverse en sentido contrario, es decir, de los puntos donde el potencial es menor hacia aquellos donde es mayor. Suponga que una carga de 2.0 por 10 a la menos 7 coulomb se desplaza de A, o sea, de una carga de prueba A hacia una carga de prueba B. Tiene un desplazamiento de la carga. Y que el trabajo realizado sobre esa carga por la fuerza eléctrica sobre ella es igual a 5 por 10 a la menos 3 joules. ¿Cuánto vale la diferencia potencial entre la carga de prueba A y la carga de prueba B?
Entonces la variación de voltaje es igual a trabajo sobre la carga. ¿Cuánto es mi trabajo? 5 por 10 a la menos 3 joules y mi carga 2 por 10 a la menos 7 coulombs. Recuerden que un voltio es igual a 1 joule por cada coulomb. Y la respuesta es igual a 2.5 por 10 a la 4 joule sobre coulomb o 2.5 por 10 a la 4 voltios. Porque un voltio es igual a 1 joule por coulomb. Si una carga Q es igual a C por 10 a la menos 6 coulomb, se soltara en el punto A de la figura anterior, ¿qué trabajo realizará la fuerza eléctrica sobre esta carga al desplazarlo de A a B? Entonces, ahí las formulitas que vamos a usar son voltaje, que es igual al trabajo sobre la carga. Pero me pide el trabajo. Entonces el trabajo es igual a la carga por el voltaje. La carga es 6 por 10 a la menos 6 coulomb y el voltaje es el de la respuesta anterior, 2.5 por 10 a la menos 4 voltios. Entonces, eso da igual a 0.15 joules, porque el trabajo está expresado en joules. Usamos unidades de medida del trabajo y el joule. En la tensión eléctrica de un campo uniforme. Dice dos placas paralelas separadas en una instancia D, electrizadas con cargas iguales, de signo contrario, se siente entre ellos un campo eléctrico, dirigido de la placa positiva de A a la placa negativa de B. Para calcular la diferencia potencial soltamos una carga de prueba. Ahí la soltamos. Junto a la placa A, determinamos que el trabajo de la carga AB, que son las cargas, es igual a la fuerza que se le aplica sobre la carga dividido para la distancia. O también yo puedo reemplazar que la fuerza es igual a la carga por la intensidad. Y digo que el trabajo es igual a la carga por la intensidad y por la distancia. Así la tensión del trabajo AB entre las placas será, ¿no?, carga por intensidad sobre distancia. Contando el hecho de que el voltio es igual a la intensidad por la distancia, y la intensidad es igual al voltio sobre distancia. Por lo tanto, un voltio por metro es igual a 1 newton por metro. Vamos a aplicar esta parte de aquí para que quede claro. Tengo un campo con dos electrodos. El electrodo positivo y el electrodo negativo. O también yo le puedo llamar electrodo A y electrodo B. Entonces yo suelto una carga aquí. Una carga. Yo suelto una carga. En este campo uniforme. Al soltar la carga, voy a medir el trabajo. El trabajo que se ejecuta sobre esta carga. ¿Ya? Pero entre la placa A y la placa B hay dos cargas de prueba. Entonces, ¿qué hay? Una distancia. Entre la carga de prueba A y la carga de prueba B. Pero en este problema, les dice que tengo que plantearlo en relación a la carga de prueba A. Entonces, yo digo, manifiesto, el trabajo que se le aplica a este problema es igual a la fuerza sobre la carga, ¿verdad? ¿O no? Aquí es igual el trabajo. ¿Apuntaron este dato? ¿A qué? Entonces aquí también yo tengo qué cosa. La intensidad del campo. Aquí yo tengo otro elemento, la fuerza. La fuerza eléctrica necesaria para poder mover las cargas. Esa fuerza que es necesaria para mover las cargas, por cada carga, va a ejecutar un trabajo. Y el trabajo es igual a la fuerza necesaria de dicha carga multiplicada por la distancia. Y la fuerza aquí es igual. Decía yo que la intensidad es igual a la fuerza de la carga. Y la fuerza aquí es igual. La fuerza es igual a la intensidad por la carga. Si reemplazo fuerza por esto, me quedaría el trabajo es igual a la intensidad por la carga y por la distancia. ¿Ya? Entonces, la tensión
de ahí de estas dos placas será entonces la variación de voltaje de ahí entre la carga de prueba A y la carga de prueba B. Ahí va a haber una variación de voltaje. Entonces, esa variación va a ser entre la carga de prueba A y la carga de prueba B. ¿A qué es igual eso? Esa variación a la intensidad que yo estoy originando del producto de la fuerza, ¿verdad? Y multiplicada por qué cosa? Por la distancia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero llegar a una tensión de reducción de voltaje entre la carga de prueba A y B, sería la reducción de voltaje entre la carga de prueba A y B es igual a qué cosa? Al trabajo sobre cada carga, ¿verdad? Si reemplazo trabajo, ¿cómo me quedaría? Intensidad por carga por distancia, 2, y dividido ¿para qué? Para la carga. En resumidas cuentas, si yo quiero ahora encontrar ya no la variación de voltaje, sino tan solo la intensidad, esa intensidad es igual al voltaje sobre la distancia. Y esto es igual a la expresión voltio por metro. Y un voltio por metro es igual a un newton por cada coulomb. Y con todas estas expresiones de fórmulas, sobre la variación de voltaje y los potenciales de voltaje, nosotros podemos ya desarrollar otros tipos de problemas. Aquí tenemos el problema. Dice, usando un aparato adecuado, se midió la tensión. Ahora, la tensión se la hace a través de un aparato que se llama el rheostato. En el laboratorio nosotros, para medir la tensión eléctrica de un campo, utilizamos un rheostato. Entonces, se midió la tensión o diferencia potencial entre las placas que se muestran en la figura, encontrándose que la reducción de voltaje de AB es igual a 300 voltios. También se halla que la distancia entre A y B es de 5 milímetros. En base a esta medida, calcule la intensidad del campo. Vamos a hacer el problema acá. Entonces ya sabemos que la intensidad del campo es igual a voltaje kilométrico sobre la distancia, ¿no? Eso ya lo conocemos. Entonces, yo tengo un problema que está aquí planteado y habla de un voltaje de 300 voltios. Y también me habla de un trabajo. No, de una distancia. La distancia es de 5.0 milímetros. ¿Bien? Entonces, la intensidad está expresada en voltios sobre metros. Voltios ya tengo, pero no tengo los metros. Entonces, transformarlo en metros. Bien, un metro es igual a ¿cuántos milímetros? 1000. 1000 milímetros. Y tengo mi respuesta en milímetros. ¿Cuál es mi respuesta? 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 3 metros. Entonces, reemplazo el voltaje 300 voltios dividido a 5 por 10 a la menos 3 metros. 60 creo que es la respuesta, ¿no? 6 por 10 a la 4, 6 por 10 a la 4 voltios sobre metros. Pues también eso que es igual, también con por Coulomb, ¿verdad? Estudiantes. También puede ser igual a Newton por Coulomb, de acuerdo a las expresiones que tenemos ahí.
6 por 10 a la 4 newton voltios por metro. Bien, ¿qué más dice el problema? Dice, B, literal, suponga que la carga 2 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga colocada en un campo eléctrico E? Entonces ustedes saben la formulita, intensidad de fuerza sobre carga, despejan la variable de fuerza, y esto es igual a la carga por la intensidad. La carga en este caso 2 por 10 a la menos 7, y la intensidad es la que está arriba, ¿no? 6 por 10 a la 4 voltios por metro, newton por coulomb. Y eso sale 1.2 por 10 a la menos 2 newton. Literal C. Dice, ¿cuánto vale el trabajo AB que el campo eléctrico realiza sobre la carga Q al desplazar de la placa A hacia la placa B? Entonces, el trabajo AB, ya sabemos que trabajo igual a la fuerza por la distancia. La fuerza es la de arriba, 1.2 por 10 a la menos 2 newton por la distancia, que ya sabemos cuánto es, ¿no? La que está en milímetros, que lo ponemos a metros, 5 por 10 a la menos 3 metros. Multiplicamos, y eso nos da lugar a 6 por 10 a la menos 15, a la menos 5, joules, porque newton por metro es joule. Por lo tanto, en la corriente eléctrica, dice que cuando un campo eléctrico se establece en un conductor, cualquiera, las cargas libres ahí presentes entran en movimiento debido a la acción de ese campo. Se expresa que este desplazamiento de cargas constituye una corriente eléctrica. En los metales, la corriente está constituida por electrones libres en movimiento. En los medios líquidos, las cargas libres que se mueven son iones libres positivos y negativos, mientras que en los gases se tienen iones positivos e iones negativos, y también electrones libres en movimiento, corriente real y corriente convencional. O sea, aquí nosotros vemos el movimiento de los electrones, cómo se dirigen hacia la izquierda y hacia la derecha. En ese proceso nosotros vamos a ver esta gráfica que se llama electrólisis. En la electrólisis nosotros nos basamos en un vaso precipitado que a su vez tiene dos electrodos, un electrodo positivo y un electrodo negativo. Entonces los iones hacen su intercambio, y al intercambiarse, en este caso la sal, van a disociar la sal, ¿no? En dos tipos de iones cloruro y iones sodio. Los unos iones negativos y los otros iones positivos. Pero ¿cómo nosotros movemos esta placa, estos iones? A través de una fuente de energía. Con esta fuente de energía le aplicamos en un polo, el polo positivo, y con el otro polo, el polo negativo. Entonces encontramos de que ahí va a haber una disociación, un intercambio de electrones entre el polo positivo y el polo negativo. Eso es como sucede en un proceso de electrones. Vamos a ver si hay un problema de esas características.
Vamos a ver ahora entonces lo que es el campo magnético, para luego concluir en la próxima clase lo que es el campo electromagnético. Campo magnético y fuerzas magnéticas. ¿Cómo se produce un campo magnético? Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. O sea que los griegos fueron los grandes pensadores en el mundo de la ciencia. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia, del Meandro, en Asia Menor. De ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro y que los trocitos de hierro atraídos atraían a su vez a otros. Estas se denominaron imanes naturales. El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes, hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente que ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. Muchos otros experimentos siguieron con André Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss y Michel Faraday. Otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad fue James Maxwell, que sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo, el electromagnetismo. En 1905, Einstein usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial. En el proceso mostró que la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculados. Entonces aquí nosotros tenemos un imán con el polo sur y el polo norte. Esto quiere decir que se dirige del polo norte al polo sur el campo magnético terrestre. ¿Qué se dirige? Se dirige a través de estos fenómenos de ondas. En este caso, unas ondas planas. Se dice que una onda plana es una onda electromagnética que viaja en el espacio tridimensional, X, Y, Z, donde se observa que en la parte amarilla tenemos un campo eléctrico y en la parte turquesa tenemos un campo magnético. Entre el campo eléctrico y el campo magnético nosotros ya habíamos aprendido que se maneja la polarización de la onda. Pero en este caso, lo que vamos a observar es simplemente una onda que tiene su comportamiento eléctrico y magnético. Es decir, que son linealmente polarizadas. ¿Cómo se genera una onda electromagnética? La genera una fuente, si no, no pudiera haber onda. Entonces, una onda electromagnética es generada por cargas eléctricas oscilantes, ¿no? Aquí tenemos las cargas eléctricas oscilantes, compuestas por campos eléctricos y magnéticos, rojo eléctrico y azul magnético.
se mueven con la dirección de propagación, por lo que establecemos que las ondas electromagnéticas son de carácter transversal, son amplias, ¿no? Son gigantes. Aquí tenemos el fenómeno, y por lo tanto decimos que la energía, la onda transporta energía, sí, como todas las ondas transportan energía y por lo tanto pueden transferir energía a objetos situados en su trayectoria. La rapidez de flujo de energía en una onda se describe mediante el vector de Poynting. Es ese vector que ustedes ven ahí, vector S, es igual a 1 sobre la densidad lineal del campo, multiplicada por la energía, por la parte electromagnética y por el campo magnético, E por B. Ya vamos a ver qué significan esas fórmulas. Para entender el fenómeno del campo magnético, nosotros vamos a hacer el estudio de las leyes de Faraday. Faraday quiso interpretar de manera física, a través de imágenes, cómo se dirigían los vectores de dicho campo, cómo se producía del vector del norte hacia el sur. Y entonces se imaginó estas figuras. Entonces dijo que a cada carga de prueba negativa, como en el caso de este turquesa, sus vectores van a ingresar a la carga. Es decir, que aquí aparece un rayo divergente. Cuando ingresa la carga es un rayo divergente. Cuando sale de la carga positiva, produce un rayo convergente. Mañana que vamos a hacer la práctica, perdón, el viernes, ahí vamos a demostrar esto. Entonces, si yo tengo una carga negativa y una carga positiva, ¿no? Mis vectores, ¿hacia dónde se van a dirigir? Entonces los vectores, si están en la carga negativa, ingresan. Y si están en la carga positiva, ingresan, o sea, salen, ¿no? Salen y se dirigen al polo negativo. Del polo positivo al polo negativo. Claro, para que se produzca este fenómeno, yo tengo que tener en todo campo, ¿no? Una intensidad del campo llamada E y un campo magnético llamado B, que es este que está aquí. Entonces yo tengo una intensidad de campo y un campo magnético. Entre una carga de prueba A y una carga de prueba B, yo voy a generar un campo. Vamos a ver un video rápido sobre el campo magnético. Hola muchachos. Les voy a compartir la pantalla. Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a realizar la primera práctica. Vamos a intentar visualizar el campo magnético. Pero primero estudiemos un poco de teoría para tener más claro el tema del día de hoy. El campo magnético es un campo de fuerza que se genera como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Muy bien, antes de seguir estudiando lo que es el campo magnético, primero analicemos un poco acerca de las cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de algunas partículas subatómicas y es la responsable de la fuerza de interacción entre estas. Al hablar de partículas subatómicas, nos referimos a los protones y a los electrones. Tenemos aquí un pequeño gráfico donde representamos a un protón y a un electrón. Estas dos partículas subatómicas van a tener una carga.
En este caso, el protón tendrá carga eléctrica positiva y el electrón a su vez tendrá carga eléctrica negativa. Volviendo entonces a lo que es el campo magnético, para poder tener una idea más clara acerca de su definición, analicemos la siguiente partícula subatómica. En este caso tenemos a un electrón. Supongamos que esta partícula subatómica se encuentra estática en una sola posición. Como consecuencia de algún fenómeno, este electrón comienza a desplazarse, es decir, se mueve hacia otra posición, se va a generar el campo magnético. Concluyendo entonces que el campo magnético se produce o se genera cuando una partícula subatómica empieza a moverse, empieza a desplazarse. Y tomando en cuenta también que existe movimiento de carga, tal cual se definió el campo magnético al principio. Ahora bien, el campo magnético se puede generar de distintas maneras, utilizando distintos elementos, distintos materiales. Pero vamos a estudiar el campo magnético generado por imanes. Como definición, el imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo. Recordemos que magnetismo es la capacidad de un cuerpo de atraer o repeler ciertos objetos. Tenemos aquí un pequeño gráfico de un imán. El imán está compuesto de polos. En este caso se les denomina polo norte y polo sur. Cuando un imán tiene dos polos, también se le conoce como dipolo. Bien, ahora estudiaremos cómo se genera el campo magnético utilizando los imanes. Cuando dos imanes tienen polos diferentes, estos se atraen entre sí. Y como podemos observar en la siguiente gráfica, se generan unas líneas. Estas líneas se denominan líneas de campo magnético. Es ahí donde estamos creando o generando campo magnético. Podemos apreciar también que siempre las líneas de campo magnético saldrán del polo norte hacia el polo sur, como indican las flechas. En cambio, cuando dos imanes tienen polos iguales, se repelen entre sí. En la siguiente gráfica hemos tomado como ejemplo dos imanes con el mismo polo, polo norte y polo norte. ¿Qué pasa con las líneas de campo magnético? Tienden a separarse, tratarán de no unirse. Pasaría lo mismo si los imanes fueran en cambio polo sur y polo sur. Aquí tenemos ya las dos gráficas representativas de los campos magnéticos generados por dos imanes. Con polos diferentes se atraerán las líneas de campo magnético, saldrán del polo norte e ingresarán al polo sur, y en cambio cuando son polos iguales tratan de repelerse. Ahí tenemos la diferencia clara de cómo se representa el campo magnético con las diferentes configuraciones de los imanes. En la parte práctica del día de hoy vamos a intentar visualizar de forma real estos dos campos magnéticos. Vamos entonces por la parte práctica. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son dos imanes, limaduras de hierro y una hoja de papel bond. Vamos con la primera configuración. Vamos a realizar la práctica con polos diferentes. Ubicamos los imanes frente a frente. Comprobamos que los polos sean diferentes acercando un imán al otro. Se unieron, se atrayeron. Eso significa que la configuración es la correcta. Polos diferentes. Lo siguiente que vamos a realizar es separar los imanes a una distancia prudente. Una vez que ya los tenemos separados, vamos a ubicar sobre ellos la hoja de papel bond. De esta manera. Luego, sobre la hoja de papel bond, ubicaremos las limaduras de hierro. Empezamos a esparcir sobre la hoja. Recuerden esparcir alrededor de toda la hoja y también sobre los imanes. Muy bien, hemos terminado de esparcir y tenemos ya la primera configuración. Automáticamente se nos generan las líneas de campo magnético. Recordemos que estas líneas de campo magnético no son visibles a simple vista. Entonces necesitamos la ayuda de las limaduras para poder simular estas líneas. El gráfico se asemeja a la parte teórica que estudiamos al principio. Podemos
agitar un poco la hoja de papel bond para que la configuración se visualice de mejor manera. Y listo, tenemos ya nuestra primera configuración. Vemos que las líneas de campo magnético salen de un polo e intentan ingresar al otro polo. No se olviden que esto sucede en polos diferentes. Bien, vamos ahora con la segunda configuración. Polos iguales. Ubicamos los imanes en la hoja de papel bond. Vamos a comprobar si la configuración es la correcta. Acercamos el un imán al otro. Y en este caso se repelen. Eso significa que la configuración es la adecuada. Nuevamente ubicamos los imanes a una distancia prudente. Y ubicamos la hoja de papel bond sobre los imanes. Muy bien, vamos a esparcir las limaduras de hierro sobre la hoja de papel bond. Intentemos que abarque la mayor parte de la hoja. Listo, terminamos de esparcir las limaduras y ya tenemos la configuración número 2. En este caso es polos iguales. Podemos agitar igualmente la hoja de papel bond para que la configuración se visualice de mejor manera. Si nos damos cuenta, las limaduras tienden a repelerse. En ningún instante tratan de ingresar del un polo hacia el otro polo. Más bien, intentan esparcirse hacia diferente dirección. Finalmente, les dejo aquí ya una gráfica donde mostramos la diferencia de las dos configuraciones. Polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen. Nos vemos en un próximo video. Bien, ya nosotros nos hemos podido dar cuenta de la magnitud del campo magnético, ¿no? Se dirigen del polo norte al polo sur. Entre ellos va a haber una transferencia de electrones que nos permiten visualizar cómo se produce un campo. Ahora, como lo decía la persona que estaba ahí hablando, este campo no es visible, ¿no? O sea, no se puede ver la forma. Por eso que Faraday se inventó una imagen. Y esa imagen es la que se ha previsto representarla mediante limaduras de hierro con diferentes tipos de imágenes. Esa información me va a permitir a mí medir el campo magnético con respecto al campo eléctrico. En la próxima clase nosotros vamos a hablar sobre esos dos campos, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético, acompañado de una resistencia eléctrica como es la ley de Ohm. Y con eso estamos culminando la parte del campo eléctrico y electricidad, y ahí entramos a otro proceso llamado de resistividad eléctrica. Bien, estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Hasta el día viernes. Gracias. Gracias, profe. Gracias. A orden. Gracias.